En semiología renal, principalmente el estudiante tiene que hacer un reconocimiento de problemas o síndromes 1, vinculado a problemas asociados a la tasa de filtración glomerular. Estamos hablando de injuria renal aguda o llamado también daño o lesión renal aguda, que antiguamente se le decía insuficiencia, o podría ser que estemos frente a una enfermedad renal crónica, que también hay un compromiso del filtrado glomerular, en la que no es de que propiamente el relato nos vaya a señalar propiamente la presunción de enfermedad renal crónica, puesto que la enfermedad renal crónica puede llegar a ser hasta silente, ¿cierto? Pero sí llegaremos a esa sospecha si es que el paciente tiene una confluencia entre síndrome urémico, síndrome anémico, síndrome edematoso, ¿cierto? Sumado a factores de riesgo como causales comunes de enfermedad renal crónica como diabetes e hipertensión, ¿cierto? Se supone que así están construyendo sus problemas y síndromes con base en su historia clínica de los pacientes. Y por otro lado, porque son cuatro principales cosas que hay que identificar acá: injuria renal aguda, enfermedad renal crónica y luego las enfermedades glomerulares, ¿cierto? En la que propiamente todas estas se van a asociar principalmente por manifestaciones clínicas derivadas de la pérdida de proteínas en orina, o sea, por proteinuria, en la que estaré tanto en lo que sería o un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico. Entonces acá vamos a centrar en síndrome nefrótico. ¿Cuál es la definición de síndrome nefrótico? Es una triada, ¿cierto? Entonces la triada, clasificada por la presencia de proteinuria mayor a 3.5 gramos en 24 horas, siempre estimado por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Cuánto es la presencia de proteínas normales en orina? ¿Cuánto es? ¿En una persona sana? 3.5 a 4. No. ¿Cuánto tiene una persona sana de proteinuria fisiológica? 0.5. ¿Cuánto? Estamos hablando en miligramos o gramos en 24 horas, con en miligramos en todo caso. ¿Cuánto es de 24 horas? Proteinuria, el promedio fisiológico es ¿cuánto? Menos de nada. ¿Por allá? Nada. Amnesia total. Retrógrada. Menos de promedio 150 miligramos por día. Y si queremos colocar un punto de corte máximo promedio, laboratorialmente hasta 200. Acá de cuánto estamos hablando, más de 3.500 miligramos. O sea, es una proteinuria importante. Por algo es una categoría y se define como nefrótica. Luego tenemos hipoalbuminemia, menos de 3 gramos por decilitro. ¿Cuánto es la concentración de albúmina normal en sangre? Ustedes que están haciendo su curso de patología, ¿cuánto es? Albúmina, la principal proteína del cuerpo, de sangre. ¿Cuánto es valor normal? 3.5 a 5.5 gramos por decilitro. Espero que tengas acordado solo. Acá no está automáticamente en el límite inferior, sino menos de 3, ¿ok? Por si acaso, menos de 3. Y lógicamente, como consecuencia de ello, por la reducción de la presión osmótica, habrá edema, ¿cierto? Esto, como lo ven acá, si bien está clásicamente referido tradicionalmente por décadas en los textos de nefrología, también está en la guía clínica que se actualizó en el 2021 de enfermedades glomerulares, guía CADIGO, ¿no? Internacional sobre enfermedades renales. Y ahí también se hace mención del síndrome nefrótico, que incorpora nuevamente esta denominación, en especial para decir que la hipoalbuminemia es menor de ese grado. ¿Okay? Entonces, esta es una triada que incorpora un valor, un parámetro laboratorial. Así que no es de que ustedes van a plantear solamente en base a la clínica un síndrome nefrótico, ¿no? Sino tendrían que verificar la proteinuria en orina de 24 horas. Así que ustedes seguramente se expondrán a un paciente con síndrome edematoso
que si la historia es consistente en que tuvo edema generalizado y que tal vez llegó a Nazarca, probablemente se asocie o sospeche o hay que descartar que esté con una proteinuria nefrótica, ¿cierto? Y lo pondrán en el plan de trabajo y solicitarán. Y cuando ya no tengan resultados, recién dirán que se trata de un síndrome nefrótico. Mientras tanto, tendrán la sospecha si hay coherencia con esa manifestación clínica, porque mientras más proteinuria tengas, más hipoluminemia y más edema, ¿cierto? Y esta triada se puede asociar a grados variables de hiperlipidemia y de lipiduria. ¿Ok? Podría asociarse también a falla renal, pero eso son ya también puede haber un estado protrombótico. como riesgos de complicaciones puede haber un estado protrombótico, porque también en la proteinuria se pierden proteínas antitrombóticas. Hay hemoconcentración, cambios en la viscosidad, etc. ¿Ok? Siempre que hay síndrome nefrótico, ¿habrá un estado protrombótico? No necesariamente. Es una potencial complicación, que es diferente. En cambio, en esencia, todo paciente con síndrome nefrótico tiene la triada. Entonces, entre síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, bueno, en el síndrome nefrótico lo que yo voy a ver es una pérdida de proteínas, ¿ya? Acá está señalado en azul, digamos que acá también los puntitos estarían relacionados a proteínas. En ambos glomérulos, acá estoy viendo los glomérulos, por su capa externa los povocitos, la membrana basal del endotelio, en ambos modelos hay pérdida de proteínas, ¿ok? Son enfermedades globulares. Pero lo que predomina en el síndrome nefrótico es porque hay una gran pérdida de proteínas, por algo es una proteinuria nefrótica. En cambio, en el síndrome nefrítico, ¿qué lo distingue? Que si bien es una enfermedad glomerular y también habrá proteinuria, ahí lo que lo distingue es que hay, ¿qué estamos viendo? Hay hematuria, pérdida de hematitis, fuga transcapilar de hematitis, hay hematuria. Y normalmente en el síndrome nefrítico, que ya tenía la clase ahorita, ¿no? En el síndrome nefrítico se supone de que se entiende de que acá lo que se asocia es un estado a un mayor estado inflamatorio. Entonces, si hay un mayor estado inflamatorio, ahí sí cabe la terminología correcta en uso, que es glomérulo nefritis, ¿ok? Glomerulonefritis, inflamación. Si ven acá también habrá inflamación, pero en este caso la inflamación es elocuente a un punto tal que la manifestación típica necesariamente atraviesa la presencia de hematuria, ¿ok? Acá no, acá ya no uso la palabra glomerulonefritis, sino suelo decir solo glomerulopatía, ¿ok? ¿Qué es lo que ustedes tienen que verificar en anamnesis? Uno, localización, como hacen todas sus historias clínicas, ¿cierto? ¿Dónde se localiza? ¿Dónde se suele localizar un paciente con edema de origen renal, como en el síndrome nefrótico? Puede ser palpebral, ¿dónde más? Si es un edema relacionado a disminución de la presión oncótica, y eso va a ocurrir en todo tu cuerpo, ¿cierto? Pero ¿dónde será más elocuente? O sea, esa fuga de líquido al tercer espacio, al intersticio, ¿dónde será más elocuente? En las zonas de equilibrio, a favor del efecto gravitacional. O sea, ¿dónde será entonces en los pies? ¿Cierto? Entonces, el edema, tú cuando redactas tu historia clínica colocarás de pies o colocarás en tercio distal de miembros inferiores, ¿cierto? ¿Ok? Porque justamente obedece a hacer de declive gravitacional, ya que estamos hablando por reducción de la presión oncótica. Luego tendrás que establecer cómo en tu cronología y tu línea de tiempo cómo va evolucionando dicho edema, si el curso es estacionario o si el curso es progresivo, o sea, si por ejemplo se va extendiendo a dónde, a tercio medio, o lo puedes colocar si se extiende hasta rodilla, hasta
muslo, o a lo mejor invade la pared abdominal, o finalmente llega a extremidades superiores, ¿cierto? Uno lo tiene que ir describiendo así. Se entiende que ya se está generalizando en este caso el edema. El edema palpebral que mencionaba, también típicamente y de manera sensible e incidente se ve también en el edema de origen renal nefrótico, pero eso se ve más en población pediátrica, no tanto en el adulto. ¿Y por qué se ve más el edema palpebral? ¿Qué habíamos dicho, explicado en algún momento? Porque el párpado que tiene un tejido laxo que hace que tenga menor presión tisular y eso hace que sea más proclive a la fuga al intersticio. Y con la misma explicación se entiende por qué también habría edema escrotal y por qué también habría edema en labios en el caso de una mujer. ¿Ok? Entonces, por eso, menor presión tisular, tejido laxo, se explica a ese nivel. ¿Ok? Y por eso podría ser incidente, en especial en niños, ¿no? Muchos niños hacen síndrome nefrótico, cambios mínimos. Mientras más proteinuria, más presión oncótica reducida, más clínica. ¿Ok? Lógicamente se entenderá que el niño podría tener impotencia, porque eso no está estudiado plenamente, pero su presión tisular menor del párpado, ¿cierto? Muy bien, luego la presentación horaria. ¿Cuál es la presentación de un edema de origen renal nefrótico? Es matutino, ¿no? Porque ¿qué es vespertino? Porque el paciente a veces puede decir predominio nocturno, al anochecer, es el edema de origen cardíaco, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque el edema de origen cardíaco, ¿por qué es así? Vespertino, instalación progresiva durante el día. Retorno venoso durante el día. No es lo primero que tienen que decir, ¿no? ¿Por qué es así? Claro, esa es la explicación final fisiopatológica, pero ya ahora incorporando todo. ¿Por qué es así? La instalación progresiva durante el día, el cardíaco, porque está asociado. ¿Qué haces durante el día? Te mueves, te desplazas, haces actividad física, o sea, se asocia al esfuerzo. Eso es lo que tienen que decir, porque se asocia al esfuerzo. ¿Y cuál es el problema primario patogénico de un paciente con falla cardíaca? Es que tiene, pues en una palabra, fisiopatológicamente el paciente con falla cardíaca, ¿qué es lo que tiene en la circulación? Tiene, se olvidaron ya, todo, amnesia total. ¿Qué es lo que tiene? Por eso hay que cambiar acá la currícula. Exámenes constantes, así. Sí, de lo que eso hicimos nosotros, hicimos pasado examen. Entonces, examen, así, ¿no? Examen, hasta que lo memoricen, lo entiendan, lo integren, etc. Es congestión. Congestión cardíaca, sistémica, circulatoria, venosa y congestión. ¿Ok? Entonces hay congestión. ¿Y cuándo hay más congestión? Cuando haces más esfuerzo. Cuando haces más esfuerzo, haces más trabajo miocárdico, el corazón debilitado y se congestiona más. ¿Cierto? Por algo se llama falla cardíaca congestiva. ¿Cierto? Congestión, esfuerzo, edema cardíaco. ¿Cierto? Por eso, por lógica, mientras haces más esfuerzo, habrá más edema, ¿cierto? Mientras más hagas tus actividades durante el día, como hace cualquier ser humano, se instalará más edema durante el día, ¿cierto? ¿Y dónde va a ceder? Al reposo, porque ya no haces esfuerzo, ¿cierto? Igual, y la misma explicación de la disney de esfuerzo, ¿ya? Entonces, en cambio, el edema de origen renal es matutino, ¿por qué? Porque tú tienes reducida la presión oncótica las 24 horas del día, ¿no? ¿Cierto? ¿Ok? Haces las 24 horas del día, te despiertas, estás edematoso, y de ahí, si bien vas a tener la reducción de la presión oncótica, pero ¿qué haces? Más bien haces lo contrario, empiezas el esfuerzo.
¿Y eso qué favorece? La circulación venosa, el retorno venoso, el drenaje linfático, y eso reduce un poco el edema. ¿Ok? Entonces, edema matutino. Lógicamente, si el paciente ya tiene la enfermedad muy establecida, profunda, avanzada, va a tener edema todo el día, igual cardíaco. ¿Ok? Pero durante el desarrollo de la enfermedad, yo tengo que hacer esa discriminación semiológica. ¿Cuál es la diferencia entre edema generalizado y anasarca? Que no es lo mismo sensu estricto, según la semiotecnia clásica, es porque en anasarca hay edema generalizado más compromiso de serosas. O sea, en ese caso ya habrá hidrotórax y habrá anasarca, lo cual se entiende que tiene mayor gravedad del síndrome edematoso, ¿cierto? Muy bien. Otra cosa que tendría que preguntar es que si hubiera reducción del volumen urinario, por algo ustedes en funciones biológicas escriben cuánto es el volumen urinario estimado aproximado en mililitros del paciente, que les ha tenido que decir ya sean tazas, vasos, ¿cierto? En base a eso lo estiman. Saben cuánto es su oligurio, ¿cierto? Promedio menos de 800, oligurio menos de 400, diuresis normal 1500. Yo tengo que entender si la historia integra el dato de oligurio o no. Me puede hacer sospechar de que el paciente puede coexistir con un grado de falla renal también. Ganancia de peso, porque si el paciente está con síndrome edematoso, o sea, está en mal estado de hidratación, está sobrehidratado, ¿cierto? Así que debo entender que debería tener ganancia de peso. Y eso también tendría que estar tipificado en funciones biológicas, que no lo pusieron en el relato, porque por algo en función biológica dice peso y le pueden poner variación de peso, ¿cierto? Si el paciente incrementó 2 kilos, 6 kilos, 8 kilos en 2 meses, en 4 meses, etc. ¿Ok? Tiene que estar verificado cuánto era su peso previo y cuánto es su peso actual. Ganancia de peso, ¿no? Para que solamente exista edema con fovea, ya se entiende que ha tenido que ver una ganancia de más de 3 kilos. Otro dato que tiene que estar en el relato, ¿no? Eso no lo pueden desarticular y dejarlo solo en función biológica, por favor, es que si el paciente tiene orina espumosa, porque la orina espumosa puede preceder al edema. El paciente puede decirte que tuvo orina espumosa hace 2 años y el edema recién hace 6 meses, entonces el tiempo de enfermedad es 2 años, entonces tiene que estar ahí, ¿no? Prefiere que haga 2 años presente orina espumosa y así. Entonces tiene que estar incorporado ahí. Hematuria. Si bien el paciente no suele decir, o sea, no es un comportamiento habitual que las enfermedades glomerulares cursen con hematuria visualmente y la refiere el paciente, puesto que lo común es que la hematuria se identifica la microscopía en el segmento urinario, igual si es parte de la anamnesis preguntada, ¿ya? Eventualmente sí podría haber una hematuria con esa manifestación. Y le preguntarán al paciente si ha tenido orina con sangre, que te lo puede negar a veces, y le tienes que preguntar, ¿ya ha tenido orina como lavado de carne? Y te puede decir, eso sí. O sea, puede variar eso. El paciente puede entender sangre como sangre viva, pues. El paciente puede pensar eso, ¿ok? Si nunca ha visto él, que ni entiende qué cosas no se puede pensar eso, ¿cierto? Igual tiene algo con carne, igual tiene hematuria. Y disneyectomia, en especial si es que tiene coexistencia con falla renal, el paciente ya está con hidrotórax o puede tener ya congestión pulmonar. Cuando yo tengo un paciente con síndrome nefrótico, ¿qué es lo que yo tengo que descartar? Las causas. Y las causas normalmente se asocian a un tipo de secundarismo, y le diré glomerulopatía secundaria. Causas comunes, las que ven ahí, empezando con diabetes. Fácil, si tu historia clínica ya te señala un antecedente de diabetes, simplemente la asociación potencial es de que el paciente tenga nefropatía diabética. La nefropatía diabética puede cursar con grados de albuminuria desde lo micro, o sea, por encima de 30 miligramos en 24 horas, hasta proteinuria nefrótica. Así todo ese espectro
puede existir nefropatía diabética. La nefropatía diabética, si bien es cierto, puede afectar el túbulo, el intersticio y haber fibrosis, pero predominantemente afecta el glómerulo. O sea, es una glomerulopatía diabética, pero que se le define como nefropatía diabética. ¿Ok? Listo. Se entiende de que el paciente está con diabetes mal controlado y hiperglicémico, también justificaría encontrar esta asociación. Si no tiene diabetes, estudiaré enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, que normalmente cuando genera este compromiso se le denomina nefritis lúpica. Incluso se puede hacer biopsia para ver la aclaración de qué tipo de nefritis lúpica es, algunas asocian más a síndrome nefrótico que otras, y es una enfermedad sistémica, ¿no? Si bien predomina el compromiso renal en el lupus eritematoso, pero también hay compromiso lógicamente extrarrenal, ya sea neuropático, hematológico, ¿ok? En serosa, serositis, etc. ¿Cómo yo puedo reconocer o sospechar en su historia clínica que está frente a un paciente con lupus? Grupo etario, sexo, mujer, joven, ¿cierto? ¿Y qué clínica podría tener? Rash malar, alopecia, aftas, artralgias, mialgias. Entonces, en base a eso, ustedes podrían hacer un reconocimiento de lupus como sospecha en su historia clínica. Vasculitis. Vasculitis, compromiso a nivel de pequeño vaso, en la pequeña circulación, y en la microcirculación también está a nivel renal, ¿cierto? Por eso es que vasculitis suele afectar riñón con frecuencia. ¿Qué tipo de vasculitis? Bueno, hay vasculitis de pequeño, mediano, grandes vasos. En el pequeño, como en este caso, por ejemplo, la llamada poliangeitis microscópica. Entonces, en la vasculitis, normalmente, ¿qué puede ocurrir en el paciente? Puede haber hematuria, puede haber síndrome nefrítico, pero también, como está acá, síndrome nefrótico. ¿Ok? ¿Cómo reconoceré clínicamente a un paciente con vasculitis? Bueno, grupo etario de 30 a 50 años, se fue más predominantemente a partir de los 40 a 50 años, veré más vasculitis, por eso es importante la edad, ¿cierto? En cuanto a la noción de la sospecha clínica, etiológica. Y el paciente, así como tiene compromiso de microcirculación renal, también puede comprometerse con microcirculación de qué otra estructura, por ejemplo, vaso nervoso, o sea, sistema nervioso periférico. Y el paciente que tendrá parestesias. ¿Qué le preguntaremos? ¿Tiene hormigueos en la espalda, en las extremidades? Si te confirma, sospecharás que tiene vasculitis en el resto del contexto clínico. ¿Ok? Entonces, si tiene parestesia, compromiso del sistema nervioso periférico y compromiso renal, podríamos pensar en vasculitis. Amiloidosis. ¿Qué cosa es la amiloidosis? Es una enfermedad por depósito de proteínas anormales, mal plegadas, mal sintetizadas, ¿cierto? Y con ese material amorfo, proteico, se deposita a nivel renal y puede generar un síndrome nefrótico. Es más, de manera distintiva, miren, la amiloidosis, el mieloma múltiple y la diabetes tienen una particularidad de que puede producir un síndrome nefrótico severo. ¿Eso qué significa? Que la proteinuria se intensifica aún más. Ya no solo será nefrótica, sino le dicen proteinuria severa porque es más de 8 grados. O sea, más pérdida de proteínas aún. ¿Okay? Entonces, volviendo a la amiloidosis puede ser de origen primario o de origen secundario. O sea, a su vez, la amiloidosis puede ser producida por otra causa. ¿Y cuál es la típica causa que produce amiloidosis secundaria? Las enfermedades inflamatorias crónicas. Ejemplo, tuberculosis. Ejemplo, artritis reumatoide o cualquier enfermedad inflamatoria crónica activa puede producir finalmente amiloidosis. Si no tengo nada de esto, podría plantear amiloidosis primaria, que es menos frecuente, y tiene algunas características clínicas particulares. Sí, el paciente suele tener en ese caso macroglosia y manifestaciones extrarrenales, porque este material proteináceo amorfo también se puede depositar a nivel del sistema nervioso periférico.
Y el paciente incluso puede decirles que tiene parestesias en las manos y ustedes le dan un signo que se llama el signo de Tinel, cuando le percuten acá en la cara anterior de la muñeca. ¿Qué está percutiendo? El nervio mediano. Y el paciente tendrá dolor, sensibilidad justamente en ese territorio, signo de Tinel positivo. ¿Ok? Entonces, eso se puede ver en los pacientes que tienen amiloidosis, entre otras manifestaciones. Pero bueno. En el mieloma múltiple, ¿qué es el mieloma múltiple? Es una enfermedad oncológica hematológica, ¿cierto? En este caso, la expansión clonal deriva de las mismas células plasmáticas, ¿cierto? Y que lo puedo diagnosticar con un aspirado medular o una biopsia medular y ahí encontraré esta proliferación excesiva de células plasmáticas que al final, ¿qué es lo que están produciendo? Inmunoglobulinas y cadenas ligeras en exceso. Como consecuencia de esa hiperproducción de cadenas ligeras, que es un tipo de proteínas, se desarrolla esa paraproteinemia. Incluso si yo hiciera un proteinograma electroforético en sangre para ver el mapeo proteico en plasma, diría que el paciente tiene un pico monoclonal por esta hiperproducción proteica. Ese exceso de producción de proteínas de cadenas ligeras se depositará también a nivel renal y puede producir síndrome nefrótico. ¿Ok? Mieloma múltiple. ¿Cómo identifico, cómo sospecho que un paciente tiene mieloma múltiple? Porque puede tener hipercalcemia, que puede tener, pero con más frecuencia clínicamente, porque pero clínicamente, ¿cómo sospecha? Uno, porque tiene anemia, así que tendrá todo lo relacionado a síndrome anémico, ¿cierto? ¿Qué otra cosa tendrá? Dolor, síndrome doloroso. ¿Qué tendrán? Por lesiones osteolíticas, ¿ya? O fracturas patológicas. Entonces, lesiones osteolíticas, fracturas patológicas, mieloma múltiple, anemia, el grupo etario, paciente adulto mayor, ¿ok? Ahí veremos más el mieloma múltiple. Y las causas postvirales también, como la hepatitis B, también puede producir síndrome nefrótico, ¿ok? En general, diferentes enfermedades, y tiene que ver lógicamente en la replicación viral activa. Muchas enfermedades virales pueden producir también síndrome nefrótico, pero ya les cito eso como un ejemplo clásico. Si yo no encuentro nada de estas causas, entonces diré, bueno, el paciente tiene una causa no identificada o es idiopática, seguro se determina haciendo una biopsia renal y en la biopsia renal solamente identificaré patrones histopatológicos. Por ejemplo, hacen una biopsia renal y encuentran glomerulopatía membranosa. ¿Ok? ¿Qué cosa es la glomerulopatía membranosa? Es un patrón histopatológico. ¿Es el nombre de una enfermedad? No. Es un patrón histopatológico. O sea, ¿eso qué significa? Que la glomerulopatía membranosa podría ser ocasionada por alguna enfermedad, sí. O puede ser que no. Si no encontré ninguna asociación de ninguna enfermedad, diré que entonces es primaria y solo me quedaré con mi diagnóstico histopatológico. ¿Ok? Por ejemplo, la hepatitis B viral puede producir glomerulopatía membranosa y eso producir síndrome nefrótico, por si acaso. O sea, es un patrón histopatológico. O puede ser que no encuentre ninguna causa, simplemente ¿qué diré? Glomerulopatía primaria o idiopática. Y si es primaria o idiopática, normal. ¿Y por qué se ha producido un síndrome nefrótico? Porque hay mecanismos inmunomediados. En esos mecanismos inmunomediados, fisiopatológicamente ustedes deben recordarse que muchos se hablaban, acá está igual la barrera de filtración, acá está el porocito, la membrana basal del endotelio, ¿cierto? Muchos hablaban de qué. ¿Se acuerdan de fisiopatología? Que uno de los mecanismos está mediado por el depósito de inmunocomplejos, y es lo que estamos viendo acá, el antígeno con un anticuerpo. El anticuerpo llega por la circulación y resulta que una de las estructuras derivadas del pedido leucocitario se ha vuelto antigénica. Y ahora se está produciendo una unión aquí, a este nivel, con ese antígeno, y ahí tiene el inmunocomplejo in situ. ¿Esto en qué modelo fisiopatológico se ve? ¿O en qué patrón histopatológico se ve la glomerulopatía membranosa? Entonces, en la glomerulopatía membranosa,
resulta que actualmente ya se sabe cómo se le llama el antígeno. ¿Cómo se llama? El receptor de la fosfolipasa A2. Así es como se llama el antígeno en la glomerulopatía membranosa, en el adulto. El receptor de la fosfolipasa A2. O sea, una proteína que en condiciones normales era parte del vehículo fagocitario, pero que se volvió antigénica. Como consecuencia de ello, desencadenó una respuesta inmunitaria por un anticuerpo que finalmente llegó hasta ahí y formó el inmunocomplejo. Ya después, ustedes recuerdan que el inmunocomplejo da lugar a la activación de complemento, ¿cierto? Y luego ya viene una cascada inflamatoria, complejo de ataque de membrana, acción lítica del complemento, ¿cierto? Apoptosis, inflamación, fagocitaria. Acá este es otro modelo en el que también el inmunocomplejo viene circulando, se ve el antígeno como el anticuerpo en la circulación, viajó y finalmente se depositó aquí en el nivel del vehículo fagocitario. Y esto se ve, por ejemplo, este modelo A, el depósito de inmunocomplejo circulante con lupus. ¿Okay? Como ya les digo, igual el sistema necrótico puede estar en medio del cuadro. Y fisiopatológicamente, en una glomerulopatía primaria, por ejemplo, en la que más se reconoce sus mecanismos inmunomediados, porque lógicamente una nefropatía diabética será otro mecanismo, ¿cierto? Pero en una primaria, con mecanismos inmunomediados, tengo entonces ¿qué cosa? El complejo, tengo además el complemento, como lo están viendo acá, tengo elementos solubles, inflamatorios, citoquinas y elementos celulares, ¿no? Neutrófilo, macrófago, que generan a su vez sustancias reactivas de oxígeno, e intervienen tanto la inmunidad celular, linfocitos CD4, CD8, miren, poblaciones TH1, TH17 y el linfocito B. ¿Ok? O sea, la inmunidad adquirida está tanto D como B, está relacionada. Y el edema. ¿Por qué hay edema entonces en el paciente con síndrome nefrótico? Porque tiene, lo primero que decimos, disminución de la presión oncótica. ¿Cuánto es la presión oncótica normal en sangre? La presión oncótica, ¿cuánto es en sangre? ¿Cuánto es? A ver, ahí en el último, coméntelo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Se olvidaron también. 30 milímetros de mercurio, ¿no? 28, 30 milímetros de mercurio. ¿Cuánto está en el paciente con síndrome nefrótico? 14. O sea, francamente está reducida y lógicamente habrá fuga de intersticio, porque se quiere en la oncótica, ¿cierto? Ahora, de manera agregada, ¿qué otras razones fisiopatológicas hay para decir que tiene edema? Y ahí se habló de que había teorías, ¿se acuerdan? La teoría hipervolémica y la teoría hipovolémica. ¿Cuál era la que más aceptaba también para explicar el edema? ¿La teoría? ¿La teoría? Anafili. ¿La teoría era hipovolémica? La ¿La dos? Hipovolémica. ¿Cuál es la teoría que más afectaba? Ya te olvidaste todo, ¿no? ¿Cuál? Consenso hay para la hipovolémica. Ok. En efecto, la hipovolémica no es la más necesitada. ¿Ok? O sea, la memoria impresionante. La hipovolémica, ¿qué decía la hipovolémica? Les hago recordar. La hipovolémica era, como consecuencia de la fuga de líquido del intersticio, ¿cierto? En el intravascular se detectaba el volumen, había una hipovolemia relativa, y esa hipovolemia relativa estimulaba el sistema renal angiotensina, el sistema simpático y el ADH y todo eso refrigeraba. Sin embargo, esa es la menos acreditada. ¿Por qué? Porque cuando se había estudiado los pacientes que tienen síndrome nefrótico, lo que se había encontrado era que más bien tenían, ¿qué cosa? Hipervolemia. Y además porque tenían incremento del péptido natriurético
Así es que, conclusión, la batería que más acepta es la teoría de la hiperbolemia, que simplemente es esto. Yo solamente les traje esto porque yo también estoy recordando de que hay una hiperbolemia directamente retención primaria del sodio a nivel tubular. Por consecuencia de eso, expansión de volumen y de ¿okay? Por supuesto que hay varios mecanismos mediados por cómo se retiene más sodio a nivel tubular, ¿no? Ok. Cuando ustedes hagan su gradación en su examen físico del edema, por favor háganlo en 4 cruces, como está puesto acá, no lo hagan en 3 cruces, háganlo en 4. Y que si bien puede haber variaciones interobservador en cuanto a la detección en milímetros, eso más no ocurrirá en el tiempo, ¿cierto? Grado 4, miren, la fobia persiste hasta 2 a 5 minutos, varios minutos, la fobia, ¿cierto? Grado 3, la recuperación es en 1 minuto. Grado 2, miren, desaparece en 15 segundos. Y grado 1, simplemente desaparición instantánea, hace la digitopresión en la cara anterior reptiliana y luego desaparece de inmediato, ¿cierto? Edema leve, grado 1, ok. Entonces, como les vuelvo a decir, estos son patrones histopatológicos. Pueden asociarse a enfermedades causales, sí o no. Y si es no, diré solamente que tengo mi glomerulopatía primaria. ¿Ok? Con mi patrón histopatológico y con mi mecanismo inmunomediado. Entonces, fíjense, algunas se asocian más a síndrome nefrótico, otras a nefrítico. Y miren, algunas ya tienen una manifestación diferenciada como hematuria persistente, como se ve en la nefropatía por IgA, que esta a su vez se ve más en población asiática. Por eso es importante verificar el tema de la raza en la historia clínica. El síndrome nefrótico, ¿dónde lo vemos? En el patrón histopatológico de lesiones de cambios mínimos, focal y segmentaria, y en la glomerulopatía membranosa. La primera se ve en población pediátrica y estas dos, la segunda y la tercera, son las causas más frecuentes de patrones histopatológicos asociados al síndrome nefrótico en el adulto. Y por aquí, fíjense, membrana proliferativa puede tener ambas. Y miren acá, tengo la que se asocia más al síndrome nefrítico de la glomerulonefritis extracapilar, que es la que típicamente se le dice glomerulonefritis con formación de semilunas, que se ve en el contexto de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, o sea, esas que tienen un deterioro súbito de la función renal y que se asocia con frecuencia también a lupus o a la vasculitis. Y tengo la glomerulonefritis endocapilar, en la que el paciente tiene hematuria y se asocia a la glomerulonefritis post-infecciosa. ¿Ok? Eso se asocia a síndrome nefrítico. Acá hablaremos un poco nada más sobre las que se asocian al síndrome nefrótico. Cambios mínimos. Entonces, miren, causa más frecuente en niños. Pero ¿qué particularidad tienen? Miren, acá tienen el pedicelo fagocitario, sucede algo. Que aquí normalmente debería yo ver los pedícelos como tal. Acá no se pueden ver porque se han fusionado. Eso lo puedo ver en la microscopía electrónica, no tanto en la óptica, que no veo cambios. Entonces, esta fusión de los pedícelos fagocitarios y pérdida de las cargas polianiónicas, porque ustedes saben que acá había una carga aniónica por la porcalicina celisada y eso evitaba que entraran proteínas a su vez. Entonces, la pérdida de ello favorece la pérdida de proteínas hemoglinas, primero que los nefróticos. Esta lesión de cambios mínimos la puedo ver en algún grado de secundarismo en pacientes adultos. O sea, un paciente adulto puede hacer cambios mínimos, sí, si estuviera asociado a un proceso linfoproliferativo como el linfoma. Podría ocurrir eso. Pero lo más frecuente no es en población adulta, sino es en población pediátrica. La glomerulopatía membranosa, ya hemos dicho que estamos viendo acá, depósito de inmunocomplejos a nivel superepitelial, a nivel del pedicelo fagocitario. Entonces, esto tiene un compromiso uniforme, se ven todos los glomérulos y también puede ser secundario. Por ejemplo, tumores sólidos, hepatitis B, artritis reumatoide, también puede producir glomerulopatía membranosa. ¿Okay? Y si no encuentro nada de ello, simplemente diré que es primaria. ¿Okay? Y para terminar, una que también es muy frecuente es la esclerosis focal y segmentaria, en la cual su mismo nombre ya
o de recuerdo, segmentaria porque afecta una parte del glomérulo hipocarpo que afecta menos del 50% del total de la muestra. También puede ser primaria o secundaria por ejemplo a drogas, virus como el HIV, también puede producir glomerulosclerosis focal y segmentaria, y se puede asociar a hipertensión glomerular. También es causa de síndrome nefrológico. Muy bien, ¿preguntas?